La policía detuvo al principal sospechoso del crimen de Lola Chomnales, la joven argentina de 14 años asesinada en balizas en Rocha el 28 de diciembre de 2014. La policía considera que el crimen de la joven estaría aclarado, ya que se comprobó coincidencia de ADN que lo identifica. La ministra Azucena Arbeleche es interpelada por la diputada frente amplista Betiana Díaz por las medidas económicas del gobierno. La oposición cuestionó las respuestas de la ministra, quien señaló que hay que continuar trabajando en el apoyo a los más vulnerables y en que haya más crecimiento y empleo. El programa de jornales solidarios va a continuar por 4 meses para 10.000 personas y será financiado por el Gobierno Nacional con un aporte de un porcentaje de las distintas intendencias. La información la confirmó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en rueda de prensa en el departamento de Durazno. 7 personas fueron detenidas y más de 700.000 pesos incautados tras 8 allanamientos realizados en la ciudad de Las Piedras. Fueron aprehendidas 5 mujeres y 2 hombres en el marco del operativo Basora. También se confiscó pasta base, marihuana y otros objetos. El Congreso Nacional de Intendentes aprobó este jueves la unificación del sistema de multas asociadas a las infracciones de tránsito en todo el país. El acuerdo será elevado a la Unidad Nacional de Seguridad Vial y pasará a ser parte de la reglamentación de la Ley de Tránsito. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa, que vamos a comenzar con información de último minuto, actualizada hace instantes nada más. Tiene que ver con el caso Lola Chomnales, novedades que surgen en el departamento de Rocha. Allí lo veíamos en los principales títulos. Una persona fue detenida de 39 años en esta jornada a propósito de este caso que data del año 2014. Tras 7 años, en las últimas horas, un hombre fue detenido en la ciudad de Chuy con antecedentes penales. La novedad de última hora es que fue procesado por la justicia esta noche por homicidio muy especialmente agravado. De aquí en más se inicia lo que es la investigación de este caso. No quiere decir que esté sentenciado ni condenado, sino que comienza lo que es la investigación porque hay elementos que vinculan a esta persona con lo que pasó con la joven argentina asesinada en balizas. Esto acaba de surgir allí en el juzgado, en la justicia del departamento de Rocha. Recordemos que hay otro hombre que ya fue procesado en su momento. Estamos hablando del Código Viejo, por eso hablamos de procesamiento y no de imputación y de formalización de una causa. Otra persona ya se encuentra detenida, presa desde hace ya algún tiempo, desde el año 2019, a quien lo apodaban el Cachila, que era, recordarán ustedes, un cuidacoches allí de la zona. Lo cierto es que este hombre fue detenido en la jornada de hoy, luego de un trabajo de la policía científica que logró vincularlo con los rastros de ADN que fueron encontrados en las pertenencias de Lola y que fueron confirmados en las últimas horas. Vamos a hacer un repaso de cómo se dio este hecho registrado ya hace varios años aquí en nuestro país y que continuaba lamentablemente impune y sin encontrar al autor material de este homicidio. Esta persona, que ya hace algunos años está presa, fue procesado por cómplice, pero no como autor material del asesinato de Lola Chomnales. Lola Chomnales tenía 15 años cuando llegó a Uruguay para pasar sus vacaciones con su madrina en el balneario Balizas en la costa de Rocha. El 28 de diciembre de 2014 salió a caminar sola por la playa, pero nunca regresó. Allí se inició un operativo de búsqueda que finalizó el 30 de diciembre cuando un pescador y su hijo encontraron en unos médanos el cuerpo del adolescente con signos de violencia. Así comenzó una difícil investigación de homicidio que ahora parece llegar a una conclusión. Varias personas fueron interrogadas desde entonces, pero recién en mayo de 2019 un hombre oriundo de Rivera, apodado El Cachila, fue llevado ante la justicia por el crimen. Aquel hombre había estado bajo investigación antes, pero recién 5 años después del crimen pudo ser procesado y enviado a prisión. El Cachila fue señalado por el fiscal Jorge Vaz como coautor de homicidio, pero recientemente la actual fiscal del caso, Jessica Pereira, cambió la carátula por encubrimiento. El único procesado en la causa había declarado que vio a la joven sentirse mal y desvanecerse y que por eso
eso se asustó y se fue del lugar. Sin embargo, un examen semiológico fue clave para demostrar que el hombre mentía y que protegía al autor del crimen. La investigación continuó, ya que restaba atrapar a él o los asesinos. La principal pista con la que contaban los investigadores eran unas manchas de sangre que se encontraban en la mochila del adolescente y que fue ubicada cerca de donde se encontraba su cuerpo. A todos los indagados en la causa, incluso al Cachila, se le había practicado exámenes de ADN, pero ninguno coincidió con el perfil genético encontrado en las pertenencias de la joven. Hasta ahora, porque tras un trabajo de investigación llevado adelante por la policía de Rocha y policía científica, los investigadores llegaron a un hombre cuyo ADN coincide con el encontrado en la mochila. Se trata de un hombre de 39 años con antecedentes por lesiones personales en 2003 y por violación en 2009. Fue capturado en el Chuy, aunque cuando ocurrió el crimen vivía en la ciudad de Castillos. El ahora detenido declara en el juzgado y se espera que la justicia defina si lo procesa o no por el crimen. Reiteramos esta información de último minuto. Finalmente la justicia lo procesó con prisión por homicidio muy especialmente agravado. Más temprano hablaba, antes de que se conociera esta resolución judicial, el abogado de la familia Chomnales, el doctor Jorge Barrera. Esto era lo que señalaba. Se está analizando no solamente lo que tiene que ver con los elementos que ya formaban parte del expediente, sino también con nuevas pericias que por segunda vez se realizaron en el día de hoy. Hay un cuarto intermedio hasta después de las 19:30 horas que va a proseguir las actuaciones judiciales. Entenderán que no voy a adelantar ninguna de las situaciones que se podrían dar en escenarios o convicciones que cada uno pueda tener con respecto a esta situación, porque hay que dejar trabajar tanto a la Fiscalía como a la Defensa y en nuestro caso como denunciantes. Lo que sí creo que hay que tener en estos casos, como en todos los que refiere a la órbita penal, mucho rigor científico, que las versiones tienen que estar contrastadas con la realidad, no solamente desde el punto de vista técnico, jurídico, sino también desde el punto de vista del cotejo de muestras, de análisis, de situaciones. Por lo tanto, los relatos son una parte de la toma de decisión. Acá lo importante es que los relatos que existan tengan el sustento probatorio a los efectos de poder determinar. Así que diría mucha cautela, mucha confianza, rigor técnico, rigor científico, rigor jurídico. Venimos trabajando hace muchos años con respecto a este tema y vamos a seguir hasta que este crimen no quede impune. Así que seguramente en cuestión de horas habrá una resolución en un sentido o en otro, así que vamos a esperar eso y no puedo adelantar más que seguimos trabajando con esos tres elementos que les mencioné. Bueno, aquí tenemos la palabra de Jorge Barrera, el abogado, uno de los abogados que representa legalmente a la familia Chomnales aquí en nuestro país y que ha estado al frente de esta defensa en el último tiempo. Recordarán ustedes que incluso en el mes de abril la familia Chomnales, el padre de Lola, se entrevistó con Juan Gómez, el fiscal de corte, por este asunto. Lo que se viene manejando a esta hora, y reiteramos la información de último minuto, finalmente la justicia procesa a este hombre de 39 años que tenía antecedentes por violación y también por lesiones personales, luego de haberlo detenido en horas del mediodía de este jueves en la ciudad de Chuy. Lo procesa por homicidio muy especialmente agravado. Lo que se está manejando por estas horas, uno se pregunta cómo se llega a esta persona. Bueno, la policía al parecer estaba investigando, recordarán ustedes, un sonado caso, el triple crimen de Los Marinos, aquí en la capital del país. Esto ocurrió ya hace algún tiempo, cuando se cotejaron muestras de ADN de varios sospechosos, y esas muestras precisamente fueron tomadas de varios sospechosos, fueron cotejadas con otros crímenes. Es lo que se viene manejando a esta hora. Una de las muestras dio precisamente un alto grado de coincidencia con las muestras tomadas a las pertenencias de Lola Chomnales, por lo que uno de los sospechosos del crimen de Los Marinos era familiar del ahora detenido por el homicidio de la adolescente. En las próximas horas seguramente se van a conocer más detalles, incluso los fundamentos
de este procesamiento dictado por la justicia en la noche de este jueves. Vamos a avanzar en otros temas. Otro de los asuntos destacados de las últimas horas pasa por la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas que el Frente Amplio viene realizando desde las 10 de la mañana en la Cámara de Representantes. La miembro interpelante es la legisladora Betiana Díaz del Movimiento de Participación Popular. Nadie echa culpas, dijo la legisladora, al gobierno de presiones externas que no puede controlar. Sí buscamos responsabilidades para ver cómo se manejan estos procesos, indicó la diputada de la oposición. Se viene interpelando a la Secretaría de Estado por lo que han sido las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Vamos a insistir sobre todo con el manejo de los datos de pobreza, porque no se termina de contestar cuáles son los criterios para decir que en Uruguay con respecto a 2019 bajó la pobreza, pero además también nos interesa saber qué va a pasar con el mercado de trabajo, que son los grandes problemas que tiene la gente hoy, ¿no? En realidad se dice que se están diseñando soluciones y las soluciones no están siendo efectivas. A nosotros nos genera gran preocupación que gran parte del empleo se esté recuperando con puestos de trabajo de 6.250 pesos nominales. No son satisfactorias las respuestas de la ministra, porque la ministra habla de un Uruguay que claramente dista mucho del que viven muchos uruguayos y uruguayas, ¿no? Se sostiene que hay buenos indicadores, pero no se habla, por ejemplo, de la relación que hay entre ese crecimiento de la economía y la desigualdad que se está expresando hoy. Esto de que la torta crezca para después repartirla parece ser la receta, y hay mucha gente que nosotros estamos diciendo que no puede esperar. Esa gente no está hoy en las respuestas que está dando la ministra. Hubo conferencia de prensa en la tardecita noche de esta jornada por parte de lo que fue la ministra de Economía, lo que es la ministra de Economía, que sigue siendo interpelada a esta hora. Hay más de 40 legisladores que estaban anotados para hablar aproximadamente a las 20 horas para hacer uso de la palabra. Seguramente va a ingresar en altas horas de la madrugada, lo que es este llamado a sala, pero hubo una conferencia de prensa por parte de la titular de Economía, donde señaló que durante este gobierno se incrementó lo que es la inversión, se creó empleo y se están mejorando los indicadores sociales. La palabra de Azucena Arbeleche. Estamos transcurriendo una jornada en donde estamos compartiendo en la Cámara de Diputados lo que ha sido las respuestas al aumento de precios que se dan en un contexto internacional y del cual nuestro país no escapa, y se ha terminado reflejando en un aumento de precios, particularmente en aumento de precios de los alimentos. Fue una oportunidad para repasar cuál es la política económica en general, más allá del abordaje a esta problemática concreta de aumento de precios. En ese sentido, repasamos la lógica diferente de esta política económica, una política económica que se ha caracterizado en estos 2 años de pandemia en dar apoyos muy contundentes, muy fuertes a los sectores más vulnerables y a las empresas más pequeñas de nuestro país. Y sin embargo, estos aumentos de estos apoyos no se tradujeron en aumento de impuestos. Era un compromiso que todo este gobierno de coalición había asumido, se respetó, y a pesar de los esfuerzos, de los gastos que enfrentamos para transcurrir esta época, estos años de pandemia, no se recurrió al aumento de impuestos. Estamos en un momento, y lo compartíamos en la mañana de hoy y a lo largo de la jornada, de recuperación de la actividad económica. Tenemos varios indicadores positivos, y estos indicadores también van de la mano de muy buenos datos en el mercado laboral. Tenemos que en el primer trimestre de este año se crearon 70.000 puestos de trabajo en la comparación con el mismo trimestre el año anterior. Tenemos una cantidad muy baja de personas en seguro de desempleo en lo que es la comparación histórica. Y bueno, todo esto nos habla de un dinamismo en el mercado laboral que tenemos que continuar trabajando en el apoyo a los sectores más vulnerables. Quien también habló en esta jornada del llamado a sala fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien señaló que podría tratarse esta interpelación de un ejercicio político.
Es un mecanismo que tiene la oposición de Contralor del oficialismo. Veremos cuál es la razón última, si no es un ejercicio político, que bien podría serlo, y si tiene algún tipo de planteo sobre el trabajo del gobierno ya está haciendo. Es una situación compleja, se han tomado medidas, han tenido resultados, por ejemplo, en el tema de algunos productos de alimentación, y estamos a poco tiempo de terminar una agenda estructural sobre temas de aranceles, sobre temas de tasas, sobre temas de trámites en algunas dependencias del Estado, que todo eso de alguna manera encarece los productos al consumidor final. Les comentaba que a las 20 horas aproximadamente de esta noche, 20-30, había aproximadamente unas 40 personas, unos 40 legisladores, diputados ellos, para hacer uso de la palabra en este llamado a sala. El llamado anterior, que fue a Comisión General del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y las autoridades de ACE, culminó a las 5 de la madrugada. Se espera que esta interpelación también culmine entrada la madrugada. Pero parte de lo que ocurrió en horas de esta tarde fue un cruce entre legisladores oficialistas y de la oposición. El diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, cuestionó los dichos de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, sobre el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Inmediatamente el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Góñez, salió el cruce en defensa de la Secretaría de Estado. Lo que sí no vamos a dejar pasar, presidente, como pasó lamentablemente hace un par de días, es que un integrante del equipo económico, que es el ministro, la ministra de todos los uruguayos, se ponga a calificar la acción, particularmente del presidente del Frente Amplio. Porque al presidente del Frente Amplio lo elegimos los Frente Amplistas, en una votación abierta. Es el único partido en este país que lo hace. Y que se diga que el presidente que elegimos los Frente Amplistas está en campaña política y que quien lo diga es la ministra de todos los uruguayos, habla mal no del presidente del Frente Amplio, habla mal de la investidura de esa ministra. Porque la ministra tiene que preocuparse porque la economía funcione y no tiene que ocuparse de ser analista político y menos de analizar qué es lo que hace el presidente del Frente Amplio, que es una autoridad electa por el pueblo frente amplista. Quizás en Venezuela se pueda prohibirle a la ministra de Economía que hable y haga sus opiniones. En el Uruguay democrático no. La ministra tiene todo el derecho a decir lo que le parezca sobre el presidente del Frente Amplio o sobre el presidente de cualquier fuerza política. Y la ministra siempre ha actuado con respeto. Y por eso el pueblo uruguayo le tiene el respeto que le tiene. No solamente el respeto por la forma en que se refiere siempre a las demás personas, sino por la sensibilidad social que ha demostrado, el profesionalismo, el cuidado de los dineros públicos que ha demostrado y la gestión excepcional que dentro y fuera de fronteras se le ha tenido. No le permito a ningún legislador que se le pretenda cancelar o prohibir la posibilidad de que la ministra diga sus opiniones y se exprese. Acá en Uruguay hay libertad de expresión, señor presidente. Vamos a seguir adelante con otras informaciones, pero seguimos con temas vinculados a la economía nacional, porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció en esta jornada la extensión de los jornales solidarios por un periodo de 4 meses para unas 10.000 personas. Hoy hubo una muy buena reunión con el Congreso de Intendentes, se va a continuar por 4 meses esta política. Básicamente lo va a sostener el Gobierno Nacional con un aporte de un porcentaje de las distintas intendencias. Sería la última edición ya de esta. Decir la última, la del estribo y todas esas cosas, uno no se arriesga. Sí esperamos que si continúa la inversión, que si continúa el crecimiento de la tasa de actividad, la tasa de empleo, y baja el desempleo como ha venido bajando, quizá no sea necesario. Lo que todos aspiramos es que la gente por sus propios medios pueda emprender, pueda trabajar y pueda llevar una vida digna con su familia, que son para 10.000 personas, en este caso, estos jornales solidarios.
Bueno, hablemos ahora del conflicto en el sector portuario. Novedades también de última hora, según informó el SUPRA, el sindicato portuario, se levanta lo que es la paralización de actividades desde las 23 horas de la jornada de este día jueves. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, indicó que desde el gobierno están buscando un acuerdo para evitar que se reediten este tipo de conflictos. En el gobierno remarcan que es un conflicto que va más allá de los límites del puerto. Esto no afecta solo a los trabajadores portuarios, afecta a miles y miles de trabajadores y de empresas y de actividades productivas de todo el país. Hasta este jueves continuaba un paro en la empresa Montecón y en el resto del puerto la actividad era normal, según informó el ministro. La meta sigue siendo la misma. Lo que nosotros queremos es que el puerto funcione normalmente y que no tengamos periódicamente el retorno de problemas vinculados con estos temas relacionados con lo que significa la reestructura de la distribución de actividades en el puerto. Nosotros el lunes presentamos la última propuesta al SUPRA, al Sindicato de Portuarios, y todavía no hemos tenido respuesta, tampoco ha habido rechazo. Autoridades del Ministerio, de la empresa Montecón y del sindicato se reunieron este jueves en el marco de las negociaciones para un acuerdo. Bueno, el presidente de la República habló en esta jornada también a propósito de lo que es este conflicto sindical en el puerto capitalino. Dijo que aquí se mezclaron intereses políticos, sindicales y empresariales. El conflicto continúa con sus marchas, contramarchas y negociaciones. El gobierno considera que hizo propuestas que permiten mantener las fuentes y condiciones de trabajo. Un conflicto que se han mezclado intereses políticos, sindicales y empresariales. Y nosotros hemos tratado de actuar protegiendo la fuente de trabajo, protegiendo las inversiones, cumpliendo con la ley, cumpliendo con los reglamentos y potenciando el puerto uruguayo, el puerto en este caso de Montevideo o el sistema de puertos con el resto de lo que hay en el interior, porque Uruguay tiene vocación, me pasaba el otro día en Paraguay, tiene la vocación de ser ingreso y salida al mar de esta región tan importante del mundo. El conflicto comenzó con un anuncio de 150 despidos y rebajas salariales porque Montecón entiende que su actividad bajó por el acuerdo de concesión del gobierno con Catón Nací. Vamos a avanzar ahora en otras informaciones. Este viernes se realizará de forma presencial, tras 2 años por la pandemia, lo que es una nueva marcha del silencio. Elena Zaffaroni, integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, denunció ataques, esto en una conferencia de prensa que se dio lugar en esta jornada, ataques desde lo que ha señalado como partido militar. El 20 de mayo, fecha en que se recuerdan los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelock, y la desaparición de Manuel Liberov, familiares reclaman saber dónde están los desaparecidos. Fue el Estado el que decidió y cometió estos crímenes, el que los mantiene ocultos hasta hoy, quien permite que este crimen se siga cometiendo. La fecha, sostiene familiares, es un momento también para responder a las mentiras y a los ataques contra Fiscalía y a la Institución de Derechos Humanos, por los que responsabilizan a Cabildo Abierto. Estos ataques que se dan hoy, principalmente desde el partido militar, que utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática, validar las acciones del terrorismo de Estado. Más de 35 actividades se organizaron para este viernes. A la Marcha del Silencio en Montevideo se agregan otras en el interior del país, Buenos Aires, Madrid y Londres. En 18 de julio, la consigna Todos somos familiares será refrendada con la entrega de 22.000 fotografías de desaparecidos para que todos puedan portarlas en la marcha. Esas fotos recorrerán la marcha. Les solicitamos que se levanten en el momento de los presentes, se pueden pasar, intercambiar, no sé, pero que se mantengan estas características. Todos llevamos a los familiares. Es para familiares el mes de la memoria desde hace muchos años. ¿Les parece una agresión que el ministro de Defensa promueva establecer mayo como el mes del soldado? La falta de respeto, una agresión a esta lucha, pero no hemos hablado exactamente con ellos. El mes de mayo es el mes de la memoria y lo va a establecer así la sociedad, que es la que establece las fechas.
A propósito de este tema, la circunstancia se ha generado este entredicho y este cruce porque el día 24 de mayo precisamente es el Día del Soldado y se ha impulsado incluso, lo veíamos hace algunos días cuando se conmemoró el Día del Ejército Nacional por parte del comandante en jefe, por el general Fregosi, que se instale precisamente el mes de mayo también como el mes del soldado. Allí surgen las diferencias por lo que es la cercanía con la fecha de la Marcha del Silencio. Hablando del tema desaparecidos, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en esta jornada que el gobierno colabora en todo lo posible para esclarecer los hechos del pasado. No debería ser contrapuesto. Se supone que estamos buscando la pacificación nacional, ¿o no? Yo no creo que sea en contra de los familiares de los detenidos desaparecidos, legítimamente, afectivamente, siguen su búsqueda, siguen su esfuerzo, y en este caso es el mes del soldado, que nada tiene que ver para enfrentar al país. Creo que si hay algo que hemos tratado de hacer en estos años de gobierno es no dividir al país, es no cambiar una mitad del país por otra. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, nosotros hemos colaborado en todo lo posible. Todos los documentos que hemos accedido los hemos enviado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo han tenido familiares, hemos publicado los documentos, no mantenemos secretismo, así que todas las pruebas que se aporten o toda la información que se aporte va a ir directamente a los involucrados para poder esclarecer las situaciones que tienen que ser esclarecidas. ¿Las excavaciones continúan? Cuando se conozcan lugares donde pueda haber indicios en ese sentido, se está haciendo. De hecho, hace poco tiempo se excavó en un lugar y así se va a seguir. Señores, la Institución Nacional de Derechos Humanos propuso crear una entidad estatal para atender lo que es la demanda de personas que buscan información sobre su identidad de origen. La Institución de Derechos Humanos presentó un informe sobre las formas en que una persona accede a datos sobre su origen y las dificultades a las que se enfrenta. En el camino para saber quiénes son los padres, quiénes los inscribieron, dónde nacieron o por qué se desvincularon de su familia. Hay organismos que resuelven las situaciones y otros no. Lo que recomendamos es que exista, además de la interrelación entre las diferentes instituciones, un organismo que pueda abarcar también no solamente la respuesta a las personas que han sido institucionalizadas y que por tanto pasaron por procedimientos legales y hay registro o por lo menos antecedentes a los cuales se pueda acudir por parte de estas personas, sino también considerar todo este otro segmento de población que hasta ahora no tiene una respuesta y no tiene manera de poder lograr efectivamente conocer cuál ha sido su origen. El problema afecta a muchas personas y la decisión de la institución de investigarlo se debió a la cantidad de planteos que recibió. Si a veces es difícil cuando una persona estuvo institucionalizada en el INAU y fue dada en adopción legalmente, peor es cuando fue entregada ilegalmente sin intervención del Estado, lo que se conoce como apropiación. Sin duda el control del Estado está al inicio de todo, ¿no? O sea, en la medida de que nosotros podamos, que existe un Estado que pueda tener mayor control desde los nacimientos y qué pasa con esos nacimientos, o sea, cómo la familia continúa en el vínculo con su hijo biológico o se desvincula, pero entonces le sigue el Estado esa decisión, que puede ser por diferentes razones, eso va a mitigar naturalmente la posibilidad de que existan este amplio margen de apropiaciones. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 39.20 a la compra, 41.60 a la venta. Euro 40.54, 45.35. Real 7.35, 9.35. Peso argentino 007, 0.37. Unidad indexada 5.39.77. Unidad reajustable 1.434,88. Señores, hacemos la primera pausa en esta edición central. Seguimos juntos en minutos.
En Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Préstamo automotor de Scotiabank. Llévate hoy tu préstamo y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en scotiabank.com.uy. Tu auto habla de vos, tu banco también. Scotiabank. Atención quinieleros, los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de quiniela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la quiniela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Como toda familia, en momentos difíciles, mantuvimos nuestra ruta y crecimos. Abrimos esta nueva sede con el fin de estar más cerca de nuestros clientes, renovando nuestros planes y promociones. Ahora, como Uruguay, vamos por más. Unidos, los uruguayos podemos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. UTE y el Ministerio de Desarrollo Social lanzaron el 1 de enero el Bono Social de Energía Eléctrica. Se trata de una bonificación automática en la factura de UTE que alcanza en esta etapa a más de 100.000 hogares de vulnerabilidad socioeconómica de todo el país. Si tenés la tarjeta Uruguay Social o sos beneficiario del Plan de Inclusión Social de UTE, asignaciones por Plan de Equidad o Asistencia a la Vejez, UTE te descuenta entre el 80 y el 90% del valor de tu factura, dependiendo de la prestación que percibas. El bono promueve el acceso a la energía eléctrica de forma regular y segura, favoreciendo la permanencia en el sistema. Por más información, entra en ute.com.uy. Ministerio de Desarrollo Social, UTE. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Señores, vamos a avanzar ahora con información internacional. Les contamos que las autoridades sanitarias de Norteamérica y también de Europa han detectado decenas de casos sospechosos o confirmados de viruela del mono. Esto desde el inicio de este mes de mayo que está en curso. Por este motivo temen que la enfermedad endémica en algunas zonas del continente africano se esté expandiendo. Canadá fue el último país en informar que está investigando más de una docena de casos sospechosos de la enfermedad de la viruela del mono, después de que España y Portugal detectaran más de 40 casos posibles y verificados. Gran Bretaña ha confirmado 9 casos desde el 6 de mayo y Estados Unidos certificó el miércoles el primero, el de un hombre del estado de Massachusetts que había dado positivo para el virus tras visitar Canadá. La enfermedad, de la que la mayoría de las personas se recuperan en varias semanas y que solo ha sido mortal en raros casos, infectó a miles de personas en partes de África Central y Occidental en los últimos años, pero es muy poco frecuente en Europa y el norte de África. Es muy similar a la viruela humana, que fue declarada erradicada en 1980 por la OMS. Los síntomas, bueno, pues son fiebre, escalofríos, sobre todo adenopatías inguinales, y luego algo que es lo que más complica la enfermedad son las lesiones cutáneas que produce por una aparición de un exantema principalmente en cara y en manos, y sobre todo ahora es la vigilancia, el seguimiento clínico de todos estos pacientes y principalmente detectar si se producen nuevos casos, hacer esos aislamientos. La Organización Mundial de la Salud informó este martes que estaba trabajando en coordinación con las autoridades sanitarias británicas y europeas sobre los nuevos brotes. El primer caso en Gran Bretaña fue identificado en una persona que había viajado a Nigeria, pero los casos posteriores se produjeron posiblemente a través de la transmisión comunitaria, dijo la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido en un comunicado. La OMS informó que también está investigando que muchos de los casos reportados eran en personas que se identificaban con
como hombres, homosexuales o bisexuales. La Agencia Británica de Seguridad Sanitaria señaló que la viruela del mono no se había caracterizado anteriormente como una enfermedad de transmisión sexual y subrayó que puede transmitirse por contacto directo durante las relaciones sexuales. La viruela del mono es una zoonosis, aquellas enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos del tipo selvática, con infecciones humanas incidentales, generalmente ocurren esporádicamente en zonas boscosas de África Central y Occidental, según informó la Organización Panamericana de la Salud. El virus se identificó por primera vez en un mono cautivo en 1958 y desde 1970 se reportaron brotes esporádicos en 10 países africanos. Seguimos en el panorama internacional, pero venimos a la región. Tras más de 10 años se realizó un nuevo censo poblacional en la República Argentina. El 40% de los hogares realizó este censo vía online. La encuesta consistió en 61 preguntas y cerca de 650.000 censistas se desplegaron en todo el país para realizar las encuestas presenciales en cada vivienda, vistiendo una pechera y un código QR para identificar su identidad. Por primera vez, se ofreció la posibilidad de responder las preguntas por Internet en vez de hacerlo en presencia de un censista, según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, comandado por Marco Labaña. El 40% de los hogares argentinos realizó el censo digital. Las preguntas sobre la vivienda tienen que ver con el acceso a servicios como agua corriente, luz, gas e Internet, las condiciones sanitarias y el número de habitaciones. El bloque sobre los habitantes del hogar se centra en la situación laboral de los adultos, el nivel educativo y la cobertura de salud. La información central de cada relevamiento poblacional es la cantidad de personas que tiene un país. En 2010, el último censo nacional contabilizó un poco más de 40 millones de personas, un 10,6% más que en el 2001. Para este censo, el INDEC proyecta que llegará a más de 46 millones de personas. De la República Argentina nos vamos a Brasil, donde se casó nuevamente el expresidente Lula da Silva. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se casó este miércoles en San Pablo con Rosângela da Silva, una socióloga 21 años más joven que el líder izquierdista y que podría convertirse en primera dama si este gana las elecciones de octubre. El exmandatario publicó una foto en Instagram en la que parece estar dedicándole los votos a su pareja mientras le coloca el anillo de bodas en un salón de fiestas del acomodado barrio Brooklyn en San Pablo. Cerrado a la prensa, el evento convocó a cerca de 200 invitados, entre familiares políticos y artistas, que solo conocieron la ubicación el día anterior. Al ingresar a la fiesta fueron instruidos a dejar el celular en el guardarropa según los medios locales. La expresidenta Dilma Rousseff, el exgobernador paulista y candidato a vicepresidente de Lula Geraldo Alckmin y el cantante Gilberto Gil, entre otros, fueron vistos llegando a la fiesta, que comenzó a las 19 horas locales. Es el tercer matrimonio de Lula, viudo 2 veces. A sus 76 años dio el sí a Rosângela, de 55, feminista y militante de larga data del izquierdista Partido de los Trabajadores. La flamante esposa de Lula estudió sociología en la Universidad Federal de Paraná y trabajó durante casi 20 años para la empresa de energía Itaipú Binacional en Curitiba. Si bien la prensa brasileña afirma que ambos se conocían desde hace décadas, la asesoría de Lula asegura que iniciaron su relación a fines de 2017. El vínculo se mantuvo en secreto hasta mayo de 2019, cuando Lula ya llevaba más de un año preso en la sede de la Policía Federal de Curitiba, tras ser condenado por corrupción en el caso Lavallato. Rosângela participó activamente en el campamento que militantes del PT montaron afuera de la prisión, exigiendo su libertad, y fue a buscarlo a su salida en noviembre de 2019. Desde que sus condenas fueron anuladas y Lula quedó habilitado para disputar la elección, lo ha acompañado en varias de sus apariciones públicas, incluido el lanzamiento de su precandidatura este mismo mes en San Pablo. Volvemos ahora a nuestro país. El presidente de la República dijo que preocupa el incremento de los casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas. El último reporte del SINAE informó que en la semana pasada se registraron más de 5.500 casos de coronavirus, casi el doble que en el reporte anterior. También crecieron los ingresos a CTI por casos graves. Se está analizando, me preocupa, de hecho el Ministerio de Salud Pública, en la persona del ministro, hizo algunas recomendaciones de tipo no farmacológicas, hay que seguirlas, se está habilitando la vacunación a algunos sectores de algunas franjas etarias que todavía no lo estaban, es el camino a seguir, hay que irlo
observándolo de cerca. Si bien los datos no se dicen todos los días, se dice una vez por semana, vemos un crecimiento que hay que estar atentos. El presidente agregó que no tiene previsto convocar al GACH por el aumento de casos. El Ministerio de Salud Pública insiste en sus recomendaciones de ventilar habitaciones, usar tapabocas en lugares cerrados, evitar aglomeraciones y lavarse frecuentemente las manos. Bueno, y continuando con estos temas, el médico intensivista Julio Pontet señaló que hubo un aumento significativo de las patologías respiratorias en los CTI. En abril, la Sociedad de Medicina Intensiva registraba entre 10 y 15 camas de pacientes con COVID en CTI y ahora cuenta entre 15 y 20. Según Julio Pontet, aumentó significativamente la cantidad de pacientes con infecciones respiratorias graves. Influenza, gripe e infecciones bacterianas. Y en esa suma hay más de 40 pacientes con infecciones respiratorias graves no COVID. Los pacientes que están en CTI con COVID, ¿ingresaron por COVID o una vez que estaban por otras patologías detectaron que tenían además COVID? Se mantiene una cifra mayoritaria que anda entre 60 y 70% de COVID incidentales. Es decir, más de la mitad de los pacientes ingresan por otra causa y como hacemos en terapia intensiva, hisopado, búsqueda de COVID a todos los pacientes, muchos se detectan cuando ingresaron por otra causa. ¿El aumento de las infecciones respiratorias graves es preocupante o es más o menos lo que pasaba antes de que existiera el COVID? Es lo que pasaba en la zona estacional. La gran diferencia respecto al periodo prepandemia es que este invierno nos va a tomar con un agregado, aunque no parece cuantitativamente importante, por COVID y además pacientes que tuvieron COVID y que ahora en la etapa post-COVID los toman más frágiles, más débiles para adquirir infecciones respiratorias por otra causa. Ahora, en ningún caso, tanto por pacientes COVID o infecciones respiratorias o mismo por el ausentismo, ¿se ha generado un problema o hay una situación problemática en CTI? Por el ausentismo no hubo problema porque han sido ausencias puntuales que han tenido cobertura, ¿no? Y el número total de camas funcionando sí se ha visto incrementada la demanda asistencial, digamos, porque en este momento estamos teniendo entre 50 y 70 camas más ocupadas que en el mes pasado. ¿Pero eso es preocupante o hay margen? Margen hay, la ocupación total en este momento anda en un 66%, cuando en los meses previos anduvo por debajo de 60, cercano a 60, ¿no? Avanzamos ahora con otros temas. 7 personas fueron detenidas en el departamento de Canelones tras realizarse 8 allanamientos en las ciudades de Las Piedras y La Paz. Se incautaron drogas y dinero. La operación llevó el nombre de Basora y derivó en la realización este jueves de 8 allanamientos en los barrios El Dorado, Villa Soña, Cofrisa y Corinas del Mirador de la ciudad de Las Piedras y en el barrio Vidal de la ciudad de La Paz. Se incautaron 6 kilos de pasta base. En una casa había acondicionado gran parte de ella para un vivero, para el cultivo de marihuana, donde se incautan 135 plantas de gran porte. Además, se incautaron más de 700.000 pesos uruguayos en efectivo, 9 teléfonos, balanzas de precisión y equipamiento para el cultivo de marihuana. 7 personas fueron detenidas, 5 mujeres y 2 hombres. Entre ellos, un hombre de 34 años, poseedor de 8 antecedentes penales por los delitos de rapiña y hurto. Los detenidos quedaron ahora a disposición de la Fiscalía a cargo de Verónica Bujarín. 2 hombres perdieron la vida cuando intentaban robar cables. Esto ocurrió en Barros Blancos, en el departamento de Canelones. Bien, recibimos un llamado próximo a la hora 5 de la madrugada de hoy, que había 2 personas que estaban caídas en la vía pública. El personal comisionado llega al lugar y comprueba de que sí, que era cierta la información. Se trataba de 2 hombres. Se logró identificar a uno de ellos, de 38 años, poseedor de 2 antecedentes penales por hurto y receptación, y se le logra identificar porque era portador de un dispositivo electrónico de seguimiento, comúnmente conocido como tobillera. Estaban ambos sin vida y sobre uno de ellos había un objeto metálico, una barra larga de metal que estaba apoyada incluso en uno de los cables de alta tensión. Era obvio que la intención de estos 2 hombres era hurtar cables
y bueno, recibieron una descarga que lamentablemente les quitó la vida a ambos. ¿Se sigue dando el robo de cables en el departamento? ¿Ha bajado, disminuido o se ha incrementado? O sea, a ver, hay. No como en aquella racha que tuvimos a principios del 2020, parte del 2021, es mucho más esporádico, pero ni que hablar, se sigue dando. Señores, hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. En Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Préstamo automotor de Scotiabank. Llévate hoy tu préstamo y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en scotiabank.com.uy. Tu auto habla de vos, tu banco también. Scotiabank. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management, formación integral para mandos medios, técnico en gerencia, posgrados en marketing, gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Bienvenido a nuestro sitio Adelgazar Online. En este mes de mayo, el Día de la Madre, queremos obsequiarte a vos y a tu mamá esta promoción imperdible. Vale la pena, te lo mereces. En Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Préstamo automotor de Scotiabank. Llévate hoy tu préstamo y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en scotiabank.com.uy. Tu auto habla de vos, tu banco también. Scotiabank. Detrás de cada ganador hay un vendedor. Carolina de Montevideo vendió una raspadita horóscopo de la suerte y su cliente ganó 700.000. En Melo, Alicia vendió una raspadita relax y su cliente ganó 60.000 pesos por mes por un año. O Hugo de Salto vendió una raspadita sombrero mágico de 30 pesos y su cliente ganó 2 millones. ¡Qué mago! Y Leonardo vendió en Pando una raspadita de 40 pesos y su cliente ganó 3 millones de pesos. Con Raspadita, descubrí el ganador que hay en vos. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Atención quinieleros, los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de quiniela en tu celular. Envía juego al 1234 y recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la quiniela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1234. Más información en estos minutos finales. El Congreso Nacional de Intendentes aprobó en esta jornada la unificación del sistema de multas a nivel nacional. Los intendentes de todo el país buscan acordar sobre los costos de las multas para cada departamento. Las sanciones por alcoholemia, exceso de velocidad y falta de libreta de conducir tienen coincidencias. Donde radican las diferencias es en otro tipo de multas. Dentro de esa revisión están tener en cuenta lo que son las particularidades departamentales, la incidencia que puede tener un tipo de sanción. En algunos departamentos difiere quizás de lo que puede ser más complejo como Montevideo, que son multas que no ponen en riesgo la vida de la gente. No estamos hablando de alcoholemia, no estamos hablando de no tener licencia de conducir, sino algunas cuestiones más vinculadas al tema del estacionamiento en la vía pública y ese tipo de cosas. Para acordar la unificación, los intendentes tuvieron que reducir la cantidad de multas. Se pasaron de 4.484 a 213.
insisto, esas multas que no ponen en riesgo la vida de la gente, que son más operativas, cada intendencia pueda definir por única vez y comunicar al Congreso que ese valor de multa puede bajar en un 50% o aumentar en un 50%. Esa es la particularidad que tiene. No cambia el concepto de la multa en sí, sino el monto al cual se le estaría aplicando. Una vez aprobada la unificación de las multas, la puesta en práctica podría ser a partir del 1 de julio. Se den 30 días para que las intendencias definan qué valor van a disponer de estas multas particularidades. Le vamos a dar 30 días, se comunica y empezaría. O sea, estaríamos hablando que tendrían todo junio para analizar y comunicar, y el 1 de julio podía estar operativo. Señores, el presidente de la República visitó hoy el departamento de Durazno, la zona de Blanquillo, donde inauguró 39 soluciones habitacionales. Para Blanquillo es una jornada importante, hay muchas familias que van a tener en su casa. El presidente inauguró las viviendas una semana después de anunciar el plan Avanzar, destinado a asentamientos. Autoridades nacionales señalan las soluciones habitacionales como una prioridad de gestión. Uno se emociona que agarre la llave y todo, emocionado de tener nuestra casa. Muchos sentimientos, esperando ansiosa la entrega de la llave. La felicidad de tener concretado un sueño de toda la vida de la casa propia. Este jueves fueron inauguradas 39 viviendas. Blanquillo es una localidad del departamento de Durazno de 1.100 habitantes. En las casas vivirán unas 130 personas, el 10% de la población local. Son las cosas lindas que pasan en nuestro país, esas pequeñas, grandes cosas que obviamente a muchas familias hoy le transforman la realidad. Y el gobierno que venga deberá de decidir si continúa ese esfuerzo, si hace esa misma inversión y obviamente dando otro tipo de soluciones habitacionales. Antes de ir al repaso de 3 informaciones destacadas de esta jornada, les recordamos la noticia de última hora. Tiene que ver con el caso Lola Chomnales. Finalmente fue procesado con prisión por homicidio muy especialmente agravado. Este hombre de 39 años que fuera detenido en la ciudad de Chuy. Repasamos otros temas. La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos brindó una conferencia previo a la Marcha del Silencio, que este viernes se realizará de forma presencial tras 2 años de pandemia. Elena Zaffaroni, integrante de la organización, denunció ataques desde el partido militar. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que preocupa al gobierno el aumento de casos de COVID-19 registrado en las últimas semanas. El mandatario pidió seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y recordó que se está habilitando la vacunación de algunas franjas etarias que todavía no lo estaban. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se casó en San Pablo con Rosángela da Silva, una socióloga 21 años más joven que él, que podría convertirse en la primera dama si él vence las elecciones en octubre. Cerrado a la prensa, el evento convocó a cerca de 200 invitados, entre familiares, políticos y artistas. Y estos son los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 615. Del segundo al décimo 458, 061, 990, 719, 764, 777, 520, 013 y 543. Del undécimo al vigésimo 595, 384, 300, 987, 993, 537, 360, 303, 168 y 248. Vamos ahora a repasar antes del final los datos del tiempo, el pronóstico para las próximas horas.